Volvemos, muchas gracias. El agradecimiento al doctor Ricardo Biasi y a la doctora Yolanda Urquiza. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Ricardo hace con perfil bajo desde hace ya algunos años, ¿no? Sí, sí. Lo hemos arrastrado. ¿Por qué Ricardo? ¿Por qué un hombre que fue... Los golpes de la vida. No, fue una decisión personal que en el terreno político partidario, a partir creo que del 2011, para ser más exacto, abandoné convencido de que se puede aportar desde otro campo de actuación. En este caso seguí con la actividad académica y probablemente este tipo de investigaciones sea, si se interpreta como aporte o como trabajo vinculado a lo que pudo haber sido en otro ámbito la actividad partidaria o específicamente política, ¿no? Generalmente se dice, se cansó de la política. ¿Puede ocurrir eso? No es cansancio, sino la convicción de que la búsqueda de fórmulas alternativas para la construcción de una sociedad más democrática, más participativa. Desde otro ámbito. Desde otro ámbito no estaban dadas, o por lo menos yo no lo consideraba así. Entonces, bueno, tal vez esta reclusión en el ámbito académico de un poco mayor margen para el estudio, la reflexión, el análisis desde una perspectiva tal vez distinta y quizás a muchos misioneros le ayude a interpretar fenómenos que están ocurriendo en la realidad, o a lo mejor estamos equivocados en el camino y las cosas deben seguir como están hasta hoy. ¿Ha cambiado mucho la política partidaria en estos últimos 10 años? Sí, sin lugar a dudas. Desde el punto de vista de la actividad específicamente política, de los partidos políticos en su realidad cotidiana, del poder político en la provincia, hay fenómenos que son claramente diferentes, porque hubo en el correr desde la conformación, digamos, del Frente Renovador en el 2003, una reconfiguración del escenario político donde el bipartidismo notorio desde la vuelta de la democracia hasta el 2001, donde se produce un descalabro del sistema partidario tanto a nivel nacional como a nivel provincial, hubo una modificación sustancial no solo de los actores políticos, sino también de las reglas de juego, que es lo que intentamos con este trabajo, demostrar de que ha habido cambios sustanciales que tenemos que analizar con mucho cuidado, porque en la medida que esos cambios benefician la participación, la información de la comunidad y los grados de intervención del poder político en beneficio de la comunidad en su conjunto, en buena hora. Ahora, cuando esas participaciones quedan degradadas, cuando esa concentración de poder político produce reformas electorales en beneficio de quien detenta el poder y en perjuicio de esa cancha inclinada para los que con mucho esfuerzo le cuesta participar en ese partido en disputa, entonces las cuestiones pueden ser analizadas en profundidad y ver qué conviene para la sociedad. Ricardo, esto es... Yo me quedaría analizando este tema durante mucho tiempo, porque me apasiona, pero nos convoca hoy otro tema. Pero, digo, por último, la responsabilidad de que esto suceda, ¿la tiene únicamente un sector o lo tiene, desde su óptica, todos los sectores políticos que convergen en esta querida provincia de Misiones? No, la construcción de una sociedad democrática es responsabilidad de todos. Hay grados de intervención y de responsabilidades mayores en unos casos y en otros. Quien detenta el poder político en un momento en la sociedad y tiene las herramientas para modificar reglas de juego, tiene un mayor compromiso que aquel que no tiene esas herramientas justamente para ampliar su grado de participación. El disidente que no tiene mecanismos para hacerse escuchar, para hacerse valer en el sistema democrático, está en notoria desventaja frente a esas condiciones. Con las modificaciones simplemente a las reglas electorales que produjo la provincia, en los 34 años que analizamos, se produjeron 40 reformas electorales, incluidos 2 enmiendas constitucionales. A gusto y para dar de determinado sector. Y en particular de quien detentaba el poder. Generalmente son los que detentan el mayor poder político y que produce esa reforma. O sea, hubo una reforma electoral cada 9 meses, lo que da cuenta de una inestabilidad absoluta de esas reglas, pero a su vez
cada vez orientadas a una mayor concentración de poder político del que detenta el poder en ese momento. Ricardo, después me va a decir quién creó la ley de Lema. Sí, Acá en la provincia el peronismo. ¿Quién aprobó la ley Y de se Lema? derogó después, pero la rescató y la reestableció la renovación en el 2006. ¿Cómo surge, Yoli, la democracia arreglada? ¿Qué es? ¿Es un libro? ¿Es investigación? Sí. La democracia arreglada, digamos, entre comillas, es una obra, es una producción colectiva. Somos investigadores y docentes de la Universidad de Misiones. Hay 4 politólogos, digamos, o 3 politólogas, una experta en comunicación y yo que soy historiadora, digamos. Y lo que intentamos hacer es analizar el funcionamiento de la democracia desde el año 83 hasta el año 2017, a través de la interpretación justamente de lo que marcaba muy bien Ricardo, digamos, el cambio permanente en las reglas. ¿Por qué hasta el año 2017? Porque ahí cerramos la investigación por el proceso, arbitraria, una fecha, sí, hacemos corte para poder ordenar los datos, digamos, ¿no? Para bien, poder administrar bien. los datos. Siempre es un recorte convencional, digamos. Y viendo al mismo tiempo cómo a lo largo de todo ese proceso, al margen justamente, vinculado a los cambios en las reglas electorales, ha ido produciéndose un proceso de concentración de poder fuertemente, digamos, en la provincia, que prácticamente la ha transformado en una provincia monocolor, a diferencia del pluralismo que caracteriza la democracia. Nosotros no tenemos un solo municipio que no pertenezca al mismo signo que el poder gobernante, digamos, y al mismo tiempo hubo una clara violación del principio constitucional de respeto a la representación de las minorías. La Constitución establece, digamos, que las minorías tienen que tener no menos de un mínimo de un tercio de representación en todos los cuerpos colegiados. Ese criterio se vino, digamos, respetando prácticamente desde la creación del Tribunal Electoral en el año 1958 hasta el año prácticamente 2005. Cualquiera sea el cambio, siempre se respetó, digamos. Pero en el año 2007 se produce una primera violación a ese principio, que alcanzó, digamos, un punto culmine en el año 2011, donde a las minorías, digamos, en vez de otorgarle las 7 bancas que le correspondía de acuerdo con la Constitución, le otorgaron apenas 2. Sobre 20, digamos, bancas en juego, 18 fueron a la renovación y 2 a la oposición, construyendo una hegemonía en el ejercicio del poder que afecta fuertemente la calidad de la democracia. Cuando vemos la geografía y que plantean ustedes de que hay hoy, por ejemplo, no 75, ya 76 municipios con la conformación de Pozo Azul, solamente de un color político, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? No me gusta echarle culpa a alguien. Responsabilidad. Yo creo que en realidad, ahí coincido con lo que planteaba Ricardo, hay un ejercicio, digamos, de responsabilidad compartida en términos de todos los ciudadanos. Pero también hay que tener claro que quien ejerce el poder, digamos, tiene en su favor las herramientas para seguir, digamos, concentrando ese poder. No solamente por la modificación de las reglas de juego, sino también por la administración de los recursos del Estado para consolidar ese poder, para controlar o por lo menos para incidir fuertemente en los medios de comunicación a través de la asignación de las pautas publicitarias. Entonces, quienes constituyen minorías carecen de esos recursos. La disputa del poder se hace muy desigual. ¿Siguen entendiendo ustedes que, después digo, perdón, si está de acuerdo... un agregado. Sí. Esto, la responsabilidad en cuanto a quien detenta el poder político, pero también hay una responsabilidad de la oposición en no construir alternativas, que puede ser por producto de la inoperancia o la ineficiencia para esa construcción
puede ser también por una atomización como se produjo en el 2007 después de el triunfo del no a la reelección del gobernador que planteaba esa reelección indefinida, pero no hay que descartar la incidencia también en esa destrucción y en esa fragmentación de la oposición de lo que significó justamente un perjuicio en el sistema político de Misiones inconmensurable, que es justamente el sistema de, digamos, resignaciones éticas, por llamarla muy elegantemente, de infinidad de dirigentes políticos porque se compra el que se vende. Bueno, la cooptación desde el poder político en cualquiera de estos sistemas por quien detenta esa fuerza económica, esa fuerza política, esa fuerza institucional, es el que tiene el poder. Es terrible, pero también hay un consentimiento de aquel que se presta a esa claque de adulación respecto al poder de turno y debilita las condiciones de vida del sistema democrático. María Elena Martín escribe la democracia que puede considerarse minimalista o maximalista. ¿Qué me puedes decir al respecto? En realidad la democracia minimalista es aquella que se caracteriza solamente, por decirlo de alguna manera, por la aplicación de las reglas electorales procedimentales para la elección. Pero una vez que se cumple ese proceso electoral, hay un proceso casi de delegación, digamos, del ejercicio del poder. Entonces, esas son las que otros autores llaman como democracia de baja calidad, digamos, donde no hay un control de la oposición respecto del ejercicio del poder, y hay un deslizamiento, digamos, una frontera muy porosa entre los distintos poderes del Estado. Tampoco se cumple con claridad el principio de división de poderes. Hay cientistas políticos que analizan que la distinción entre una democracia plena, que no necesariamente tiene que ser perfecta como cualquier obrar humano, una democracia de buena calidad frente a sistemas políticos híbridos que consagran reglas de juego básicas electorales, buenas o malas, pero electorales al fin, pero también una mayor concentración de ese poder, un mayor criterio autoritario para administrar esa vida social. Entonces están entre esos límites que llaman ellos las provincias feudales o los emiratos provinciales, que son los que tienen recursos petroleros y que pueden compararse con las provincias del sur argentino. Quiero volver con el tema de los medios de comunicación. Se ha ido incrementando la incidencia de los medios de comunicación en las decisiones políticas o eleccionarias de esta provincia. Creo que hay una relación entre el aumento de los medios de comunicación, pero también la ausencia de discusión en el ámbito de los partidos políticos. Los partidos políticos ya no son los lugares donde se debate política, son apenas maquinarias electorales que operan, digamos, en un tiempo previo a las elecciones para armar las listas de candidatos, que tampoco la deciden a veces dentro de los propios partidos políticos, son meras máquinas electorales, no son espacios donde se discute. Los espacios donde se discute en política, en las últimas décadas, por lo menos en mi opinión, no sé qué dirá Ricardo, digamos, pero en realidad pasan por otros lugares. La conformación de proyectos políticos se debaten en organizaciones sociales, se debaten en algunas organizaciones sindicales, digamos, pero ya no son los partidos políticos. Si hay un ejemplo patético de eso es el Partido Justicialista. Y digo patético porque realmente ahí funciona una feria, no por descalificar la feria, pero es toda una definición de una sede partidaria donde antes venían, digamos, politólogos a discutir, donde venían dirigentes sociales, donde venían expertos, digamos, a tratar los distintos problemas. ¿En qué lugar se discuten esos problemas? Ricardo. Quiero señalar algo respecto a la pregunta de Pepe sobre los medios, que en el trabajo, más allá de las opiniones personales nuestras sobre cada uno de estos temas, hay una reflexión de Rosaura Barrios, doctora en comunicación, docente también de la universidad, que señala cómo actuaron los medios escritos durante un periodo 2003-2013 en la provincia de Misiones,
con un análisis obviamente crítico y reflexivo sobre el accionar de ellos, pero fundamentalmente donde señala cuál es el déficit muchas veces del medio de comunicación en la construcción de ciudadanía y de detectar todas estas anomalías que tiene el sistema político y que perjudica al ciudadano y no se percata que ello es así. Entonces, es muy, muy importante ese rol que hemos visto a veces alicaído frente a eventos de mucha fuerza por parte de... Y seguramente también los medios de comunicación tenemos que hacer una autocrítica muy fuerte, porque a medida que pasaron los años, la proliferación, principalmente de radios, de FM, que yo digo, lo veo como, esto es una pequeña reflexión como comunicador social, digamos, ¿no? De hace más de 3 décadas. Digamos, por un lado, importante que haya una posibilidad de hablar en un lugar, ¿no? Aquella gente que antes escuchaba la radio y que de pronto se encontró frente a un micrófono para poder decir algo, es importante, pero también en ese trajinar, en esa vorágine de decir más medios, quiero hacer una radio, no se pensó en la calidad y qué es lo que podíamos dar, porque ustedes hablaban, si desde medios gráficos poderosos de esta provincia se fue perdiendo eso que ustedes plantean, el ejercicio de explicarle a la ciudadanía cómo es la democracia, cómo es otras cosas, ¿qué no será en los medios pequeños, donde hasta en determinado sector con un portuñol se trata de llegar a la gente? Me parece que eso también, y no se arregló ni siquiera a nivel nacional. Tanto se habló en la época del kirchnerismo, de la ley de medios, no se logró absolutamente nada. Seguimos como cuando vinimos de España, digamos. Sí, uno también cuando observa, uno que es una lectora atenta de todos los medios de comunicación, uno observa que los periodistas en muchos casos no conocen los temas sobre los que preguntan y tampoco repreguntan frente a un político poderoso. Esa también es una definición. Es cierto, es cierto. Y a medida que pasan los años, digamos, a mí me va ocurriendo, yo me pongo como ejemplo, digamos, una cosa era yo hace 10 años o 15 años y otra cosa soy hoy. Y está bueno que podamos ir mejorando, y eso que decís vos, de repreguntar, de plantear, de no tener temor, pero seguramente también en cierto sector tiene que ver con lo económico, y ¿no? Tiene que ver con la pauta y tiene que ver con que después muchas veces esos dirigentes no te vuelven a dar una entrevista. Claro, sí. Y en el caso justamente del papel de los medios en situaciones puntuales de degradación del sistema institucional, se produce una pérdida notoria. Hubo casos que mencionó recién Yoli, por ejemplo, en la distribución de las bancas y el papel del Tribunal Electoral. Nunca estuvo en discusión en los medios de comunicación qué significó cada una de esas decisiones del Tribunal Electoral. Se llegó a decir en esa elección que mencionó la doctora Urquiza, en el 2011, que no hacía falta que las minorías, si estaban tan debilitadas, tuvieran participación en la importancia que la propia Constitución le asignaba de 1/3. A pesar de esa cláusula constitucional, que el Frente Renovador era tan amplio que tenía distintos sectores políticos, entonces contenía también a las minorías y que con eso ya estaba cubierta la cuota de representación de los sectores de la oposición, lo cual luce como un despropósito, pero evidente. Es como pedir en el Senado actual que entran 2 por la mayoría o por el partido de más votos y 1 por el que menos votos obtiene, el que le sigue en el orden, es decir, en el orden nacional, y planteemos esta hipótesis en la Cámara Nacional Electoral, que no le den el 3er senador por pocos votos que haya obtenido el segundo partido, que le den los 3 al primero, porque alguien consideró que esto es poco o mucho en términos electorales, y hay una cláusula contundente que no distribuye por... ¿Cómo se hace para revertir eso? Ahora ahí, perdón, completando un poco lo que decía, siguiendo el razonamiento de Ricardo, ahí en realidad también los medios no asumen, por decirlo de alguna manera, el papel que tienen de hacer docencia y de informar, porque realmente hay una mirada perversa, entre perversa o ignorante respecto de cuál es el papel de las minorías, porque la minoría es el sector de la población que fue derrotado en las elecciones porque tiene una menor cuota de poder y que es responsable de controlar.
Entonces decir que un frente que tiene 12 partidos ya contiene en sí las minorías, en realidad es un absurdo desde el punto de vista de la teoría política, pero también hasta del sentido común, digamos, de que una democracia sin oposición y sin minoría en realidad no tiene, no tiene ningún mecanismo de contralor. Justamente se está desvirtuando no solamente lo constitucional, sino el propio papel que hacen las minorías. No hubo repregunta, hubo un gran silencio. Claro. ¿Y cuándo van a estar presentando este libro ustedes? El día 9 de mayo hay un encuentro, digamos, que consiste en un panel con los 5 autores y que va a presidir la directora de la editorial de la Universidad de Misiones. Y después calculo que la versión digital ya está trabajada y la versión impresa en los días siguientes se va a hacer formalmente la presentación, porque en julio lo hacemos simultáneamente en el Congreso Nacional de Ciencia Política. Tenemos ya asignado la fecha y el lugar en un simposio de reformas electorales. ¿Qué aporte creen que hacen a la democracia? No, bueno, eso lo valorará el lector, claro, del trabajo. ¿Cuál es la idea nuestra? La idea nuestra es aportar información sistematizada y aportar conocimiento justamente para reflexionar y discutir estas cuestiones. Sistematizar información, porque realmente ahí hay un gran trabajo de sistematización de datos, de recopilación de datos, en un soporte, digamos, totalmente accesible. Y nosotros pensamos que esa es la contribución que uno puede hacer a la construcción de la ciudadanía, digamos. Ricardo, ¿cómo cambia esto, no? De aquellos libros que usted leía antes, que tenía y que escribió quizás alguno, con esto de la sistematización, ¿no? Sí, está bien. Y además el valor de la integralidad del trabajo. Son 5 autores. Hay obviamente una inclinación de género notoria, son 4 mujeres y estoy el único varón en el equipo, pero muy conforme de hacerlo. Son 220 páginas, pero creo que van a ser interesantes, al menos desde algunas perspectivas, para todos los lectores que estén interesados en el sistema institucional provincial. Tomamos Misiones, pero en realidad hay un aire de familia en otras provincias parecidas. Nosotros estamos entre las 8 provincias con menor calidad institucional, digamos, de acuerdo con estudios que se hacen a nivel comparativo de todas las provincias argentinas, digamos. Y entonces desde esa perspectiva es, bueno, ¿qué nos está pasando, digamos? Acá están los datos y creemos que sistematizar, aportar información, aportar conocimiento es una contribución. Porque no es nada más que el análisis y la observación que ustedes como profesionales hacen respecto de este tema, sino que también es una investigación que hicieron para, en base a eso, plasmar el punto de vista, digamos. Hay 34 años. Además tiene más de 2 años la investigación esta nuestra, y quiero decir en reivindicación de otros equipos que en el ámbito de la universidad han trabajado en distintos aspectos de la realidad provincial con mucho más intensidad sobre lo que es la provincia de Misiones desde su última provincialización, llamémosle así, en la década del 50 hasta el presente, y trabajos muy enjundiosos y de mucha valía. Acaba de presentar el grupo que conduce el ex rector Jaume, también un equipo que ha desentrañado todos estos mecanismos de poder en la provincia de Misiones, y fundamentalmente en el tema económico, rastreando cuáles son las articulaciones que dieron lugar a una nueva élite de poder entre las corporaciones, fundamentalmente el campo empresario de la construcción, de los servicios públicos en Misiones. Por último, Ricardo, como político, ¿es mala la ley de lemas? Los resultados dan cuenta de todas estas perversiones, a punto tal de que los sectores, aún del justicialismo, que preguntaba Pepe, ¿con quién se implementó? Sí, con el justicialismo, pero hubo sectores del justicialismo, tanto en la provincia como en el orden nacional, que reconociendo esa perversión y lo deteriorado que quedaba el sistema político con la implementación de la misma, supieron a tiempo reaccionar y actuar en sentido contrario a lo que lo pudo haber beneficiado. El gobernador, creo que era Obey de Santa Fe, reconociendo que con la ley de lema obtenían la gobernación nuevamente de la provincia de Santa Fe, apostó a que la legislatura la derogara definitivamente, sabiendo que ganaba el socialismo, que fue lo que ocurrió. O sea que no es tan fácil. Y acá, en cambio, con el oportunismo político del momento,
se mantuvo mientras se la pudo utilizar. Hay reglas electorales que se han aplicado pensando quién era el adversario que venía a posteriori para perjudicarlo, y esto no funciona así. Las reglas tienen que tener una cierta estabilidad y hacer partícipe equitativamente a todos los sectores que integran la vida política. Le pido disculpas a ustedes y a la teleaudiencia por no continuar, porque en realidad es un tema apasionante y que requiere más tiempo, pero creemos que, bueno, en televisión le dimos el tiempo necesario. Nosotros pedimos disculpas porque estamos ocupando mucho tiempo y tienen invitados todavía. No, por supuesto, ya nosotros somos los que nosotros nos vamos estamos hasta las 10:30 todavía tenemos tiempo. Muchas gracias por estar, muchas gracias por enseñarnos, muchas gracias por los tiempos de investigación, que en este momento y en estos tiempos es muy difícil, ya casi no se investiga, ya casi no se analiza. Solamente se sigue casi por inercia determinadas La cuestiones. Universidad pública sigue produciendo La universidad pública es extraordinaria. Y seguimos haciendo esfuerzos desde distintos lugares. Es cierto, por lo menos desde ese sector de ustedes hay un poder de investigación impresionante. Gracias por venir. Gracias nuevamente, gracias. Hacemos pausa, cuando regresemos hablamos con el intendente de Candelaria.